vez algún momento también poder subir esto a YouTube u otra plataforma. Así que estamos en el tema 8, el rey reina en su reino, de nuestra serie de los últimos tiempos. Ya venimos 8 lecciones, casi 2 meses, ¿no? Por esta situación en la cual todavía nos encontramos. El día de hoy vamos a ver el rey reina en su reino, es decir, vamos a ver el contexto, por qué un reino milenial, vamos a ver de qué se trata eso, cómo será ese reino y qué implicaciones tenemos para el futuro, ¿no? Y bueno, como siempre, tomo mucho material de varias fuentes, obviamente, no crean que es todo de una cosecha personal, sino que obviamente hay varias fuentes y sobre todo la Biblia, ¿no? Las que están aquí abajo. Así que, bueno, hasta el momento hemos visto las últimas 7 lecciones o sesiones han sido las siguientes: una introducción al Apocalipsis, ¿se acuerdan? De nuestro texto base, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y hemos dividido en 3 partes: la que has visto, el capítulo 1, lo que es cuando Juan recibe la visión en el mensaje a las iglesias, esas 7 iglesias que estaban vigentes en el tiempo de Juan, que vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde decimos que rescatamos la iglesia de Esmirna y Filadelfia, y precisamente la iglesia del capítulo 3, pero que al mismo tiempo se aplica no solo a la iglesia de la Odisea en ese tiempo, sino ahora a la iglesia del último tiempo, es más fría y bueno, el Señor está tocando ahí en la puerta diciendo: yo estoy a la puerta, si alguno abre, entraré a él. Eso lo vemos en Apocalipsis 3, ¿no? En el mensaje a la Odisea. Pero de ahí las rescatables son Esmirna y Filadelfia, que son fieles en la hora de la prueba. E incluso a la iglesia de Esmirna se le dice que por cuanto has sido fiel en la hora por cuanto has sido fiel a mi palabra, yo te libraré de la hora de la prueba. Así que eso es lo que vio Juan ahí, escribió ese mensaje a las iglesias y al mismo tiempo les escribió respecto de las cosas, de lo que será a futuro, ¿no? Y hemos visto que eso, lo que será, todavía no se ha cumplido. Ya han pasado 2000 años y cada vez estamos más cerca, y Dios tiene un propósito para eso, ¿no? El apóstol Pedro dice: un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, en el sentido de que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Y gracias a Dios, nosotros ahora como gentiles, como personas que no somos israelitas ni judíos, estamos en esta era de la iglesia. Así que lo que hemos visto es la introducción. Hemos visto lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor saca a su iglesia de la hora de la prueba que va a venir a este mundo ahora en estos últimos tiempos. Hemos visto que parte de la tribulación, que dura 7 años, está antes de eso el rapto. Dentro de la tribulación está la manifestación del anticristo. Hemos visto el rey resiste a un rival, el anticristo, que se hace adorar como Dios a la mitad de ese periodo, ¿no? Engañando a las naciones y en particular a Israel. En la sesión 4, en la reunión 4, hemos visto el rey juzga a los que se quedaron, es decir, a los que se queden a pasar la tribulación de 7 años, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Dios va a desatar una serie de juicios sobre esta tierra para, primero, doblegar el corazón de Israel hacia Dios y también para salvar a muchas almas fuera de Israel, ¿no? Pero en ese periodo, Dios va a juzgar a este mundo. La ira de Dios, el día del Señor, va a caer con toda su ira sobre este mundo antes de aquel tiempo, ¿no? Así que bueno, hemos visto eso. Ahora vemos en el punto 5, hemos visto en la sesión 5 que el rey nos juzga. Esto ya está pasando en el cielo con la iglesia. El 5 y el 6 tienen que ver con la iglesia que ha sido arrebatada, un juicio de recompensas en el 5, un tribunal de recompensas para los creyentes. Y luego hemos visto Apocalipsis 20, cuando el rey se casa con su novia, que es la iglesia. Y el último domingo hemos visto el rey regresa a conquistar, es decir, el rey regresa y vence y destruye a las naciones que al final del periodo de la tribulación se han reunido a atacar a Israel, y él las vence y establece su reino.
Si lo vemos gráficamente, estamos desde la cruz hace 2000 años hasta esta era. Si ustedes fijan acá abajo donde muevo la flecha, tenemos la era actual, la era de la iglesia, y lo que estamos esperando ya vendría a ser la tribulación, 7 años de tribulación en base, bueno, los que no estuvieron tendrían que ver las grabaciones anteriores, pero es unas semanas que Dios ha prometido y ha revelado al profeta Daniel en el Antiguo Testamento sobre los últimos tiempos. El tema es que en este último periodo de tribulación, como veíamos, el anticristo se erige ahí, viene el juicio de Dios, pero antes de eso hay un arrebatamiento de la iglesia, que ya lo hemos estudiado, es decir, los que tienen a Cristo en su corazón, no una iglesia en particular, no una denominación o religión, sino los que tienen a Cristo en su corazón, son arrebatados. Ahí se da un tribunal de recompensas y se dan las bodas del Cordero, se casan Cristo con su iglesia en la casa del Padre. Él ha prometido, voy en Juan 14, 1, 3, venir a llevarnos ahí. Pero luego de ese periodo, al final de la tribulación, Él baja en su segunda venida. Y eso es lo que hemos denominado la manifestación gloriosa o la manifestación de la gloria. Todo ojo ve, eso vimos el anterior domingo, todo el ojo verá cuando Él baje con sus santos, con nosotros, la iglesia, con los santos del Antiguo Testamento, juzga a las naciones, acabando este periodo de 7 años de tribulación e instaurando lo que vamos a ver el día de hoy, un reino terrenal en el milenio. Así que para algunos puede ser una palabra conocida, para otros nueva, pero en todo caso vamos a ver de qué se trata, de qué se trata. ¿Ok? Entonces vamos a ver el milenio y recién después del milenio vamos a ver el fin de la era terrenal. Ok, entonces un poco de contexto, ¿se acuerdan rápidamente? Ya vimos esto en la anterior sesión, la visión de la estatua de Nabucodonosor, allá en Daniel 2:32, hasta el final. Hemos visto que Nabucodonosor tiene un sueño y ahí en Babilonia, Nabucodonosor era el rey, la cabeza de Babilonia, el imperio que había llevado cautivo a Judá allá en el año 586, y estaban ahora cautivos ahí en Babilonia, donde más o menos queda ahora la actual Irak. Daniel, el profeta, está ahí cautivo, está en el exilio. Ya el reino de Israel ha perdido toda su gloria, han sido llevados cautivos, primero las 10 tribus del norte, luego las del sur. Bueno, y Daniel está ahí, y Nabucodonosor tiene un sueño que no recuerda de qué era, él no recuerda, solo sabe que era un sueño que le trajo gran aflicción. Entonces, cuando iba a matar a todos los sabios, entre ellos Daniel, Daniel dice, no, el Dios de los cielos, mi Dios, va a revelar el sueño, y Dios le revela el sueño a Daniel, y Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor, y este era el sueño de Nabucodonosor, una estatua que tenía una cabeza de oro, uno, un torso de plata, ¿no? Digamos que del abdomen hacia abajo era de bronce y 2 piernas de hierro, y por último tenía 10 dedos mezclado hierro con barro. Y por último, en ese sueño ve que una gran roca cortada no por mano de hombre destruye esta estatua. Y luego pasa a interpretar Daniel y le dice, tú, oh rey Nabucodonosor, es esta cabeza. No necesariamente el reino, fue muy corto el reino de Babilonia, pero era Nabucodonosor a quien se le dio ese sueño, la cabeza de esa estatua. Y luego, esto se contrasta con otra visión de Daniel en Daniel 8, y también con la historia que tenemos, cómo encaja perfectamente ese sueño sobre los reinos que van a establecerse en la tierra hasta el último periodo, hasta los últimos tiempos, encajan con la historia que está disponible a ser comprobada por nosotros. Estos son imperios mundiales y globales. Luego de Nabucodonosor, viene el reino medo-persa con Darío y otros ahí que toman el reino babilónico, y sobre eso tienen un impacto ahí en todo Medio Oriente, en el mundo conocido en ese momento, ¿no? Era el mundo total. Y ellos reinan por 200 años, gobiernan. Y luego de eso aparece rápidamente el imperio griego, a la cabeza de Alejandro Magno, el Grande, que también va a reinar, va a dominar este imperio griego por casi 200 años,
aunque Alejandro muere rápido, pero el imperio se divide en 4 generales que él tenía, ¿no? Y eso ha ocurrido y es factible de ser comprobado, y por eso en Daniel 8, 7, 8 y 9 vemos que es comparado con un leopardo, porque fue rápido el ascenso de Alejandro Magno, a la edad de 30 años ya dominó el mundo, ¿no? Entonces vemos que sí pasó eso en la historia, tal cual se le reveló en el sueño a Nabucodonosor y la interpretación a Daniel. Y luego del imperio griego viene el imperio romano en el año 168 hasta el 476, como un imperio unificado, pero luego el imperio romano ahí en ese año se divide en Occidente y en Oriente. Bueno, hay que repasar un poco de historia para ver que el último imperio que ha existido, conocido, que tiene un dominio global y mundial, es el imperio romano. No hay otro imperio que haya tenido ese dominio hegemónico sobre el mundo conocido, en lo cultural, en lo militar, en lo económico, en lo político, ¿no? Tenemos naciones poderosas, ¿no? En este tiempo, como Estados Unidos, en el siglo pasado Inglaterra, y el Imperio Otomano, pero no con ese poder hegemónico y global como tuvieron estos imperios. Así que todos pueden dar fe de que no ha habido otro imperio como el romano, ¿no? No ha habido, y de hecho nosotros hemos heredado mucho del Imperio Romano, sus leyes, el derecho romano, la arquitectura, la ciencia militar, la ingeniería y muchas otras cosas. Es decir, como que ese imperio se hubiera fundido a la era actual, pero no disuelto totalmente. ¿Y por qué decimos eso? Porque la Biblia habla que al final del periodo de los tiempos, esta es una visión, un sueño de Nabucodonosor y una interpretación que abarcaba todo el periodo hasta el final. Al final vemos 10 dedos, una prolongación del imperio romano, porque es el hierro, 10 dedos mezclados de hierro y barro, que va a ser seguramente una coalición de 10 reinos que se va a dar al final de la historia, ¿no? Fíjense que todos estos reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, han sido reinos políticos, ¿no? Militares, y que han tenido influencia mundial. En ese mismo contexto, en esa misma línea, obviamente que estos últimos 10 dedos, esta mezcla va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser la iglesia, como dicen algunos, ¿no? Que va a tener dominio al final, no, esto es un reino político, humano. Así que esto encaja, esta coalición de 10 reinos, encaja con la descripción que hemos visto cuando hemos estudiado al anticristo en Apocalipsis 13, cuando una bestia, Apocalipsis 12 y 13, cuando una bestia con 10 cabezas, con 10 cuernos, se levanta, ¿no? El mismo número, ¿no? Y de esos 10 cuernos se levanta uno, luego 3 y luego uno, que es el anticristo, sobre esa coalición de reinos, ¿no? Así que fíjense cómo encaja la Biblia, y nos habla acerca del futuro de los tiempos. Pero al final de ese imperio, que todavía no hemos visto esa coalición de 10 reinos, algo sucede. Hay una roca cortada no por mano humana que destruye la estatua y llena la tierra. Y fíjense que eso simboliza el reino de Dios, el reino del Mesías, porque es reemplazar todo este gobierno y sistema humano, tanto en lo político, en lo económico e incluso lo religioso. Así que desde el sueño de Nabucodonosor y su interpretación por Daniel, por ejemplo, Jerusalén ha estado bajo dominio gentil. Recuerden que el sueño de Nabucodonosor y Daniel interpretando es en el exilio. Jerusalén había perdido el esplendor, Israel había perdido el cetro ahí como cuando lo tenía con David, con Salomón y con algunos reyes. Ahora estaban en la cautividad, así como en su momento estuvo, por decirles, Bolivia bajo España y otras naciones bajo el reino inglés o el británico. Ahora Jerusalén estaba bajo dominio gentil, es decir, los que no eran israelitas. Luego, hemos visto que han pasado esos 4 imperios globales, y una característica de los imperios son que prometen paz y prosperidad infinita o duradera, pero esa utopía que busca el hombre, aún hasta el día de hoy, bajo la democracia y bajo el sistema de gobierno actual, no se ha llevado a cabo a cabalidad y de manera permanente. Esa utopía sigue siendo utopía escrita por Thomas More allá hace siglos, ¿no? No hay tal cosa como un gobierno justo, próspero y para todos. Así que falta un último imperio,
¿no? Lo que vemos, los 10 dedos y un último líder o dictador mundial que se erige en ese imperio, como vemos en Apocalipsis 13, 14, ¿no? Falta cumplirse eso. Y fíjense algo interesante. Durante todo ese periodo, Israel y Jerusalén estaban bajo dominio gentil. Incluso cuando vino el Señor Jesús, Israel y Jerusalén estaba bajo dominio romano, bajo el imperio romano, no eran independientes ni soberanos. Así que actuaban bajo la protección romana. Y luego de eso hemos visto en alguna lección cómo se destruye Jerusalén en el año 70 y luego en el año 135 Israel es arrasada a tal punto que se cambia el nombre a Siria-Palestina, de ahí viene el nombre Palestina actual, no es que siempre ha existido, los romanos ponen ese nombre de 135 e incluso a Jerusalén le cambian por el nombre Aelia Capitolina. Pero bueno, Jerusalén, que significa la ciudad de paz, no se restablece hasta 1967. En 1948, hace 70 años atrás, 72, 3 años atrás, un 14 de mayo, de la noche a la mañana, de manera inesperada, el Estado de Israel oficialmente vuelve a su tierra. Las Naciones Unidas declaran ese Estado y al mismo tiempo dicen que debe haber un Estado palestino, pero ellos no quisieron establecerlo. Y es recién, fíjense, del 48 al 67, cuando Jerusalén es recuperada en parte como la capital, en parte porque no es toda. Vamos a ver a continuación un video. Y por más que fue Jerusalén recuperada y hasta el día de hoy, todavía está bajo dominio gentil porque no pueden hacer los judíos, que es la reconstrucción de su templo y otras medidas, porque está de por medio de las Naciones Unidas, los palestinos, es decir, está ahí, está bajo su país, bajo su estado, pero no tienen autonomía completa, plena, todavía depende de los gentiles. Así que la roca que llenará toda la tierra todavía no ha llegado. Pueden apagar ahí sus micrófonos, por favor. Entonces no ha llegado ese momento. Y esto es lo que vemos, fíjense, en Daniel 2:44. Y al final de esta interpretación de este pasaje dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿no? Así que esto está profetizado, que él va a reinar, alguien va a reinar para siempre, y vamos a ver quién es ese alguien. Todos estos reinos van a ser derrotados. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús respecto a los últimos tiempos, en Lucas 21:24, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hollada, sojuzgada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Todavía estamos en los tiempos de los gentiles, porque Jerusalén, la ciudad de Dios, no es autónoma plenamente, está todavía bajo influencia gentil, por más que está ahora en Israel. Pero fíjense cómo va configurándose el escenario final. Y antes de proseguir, para que tengan una idea de qué estamos hablando, vamos a ver este corto video, así que tomen, bueno, ya están tomado asiento, presten atención. De todos los elementos que confluyen en el conflicto entre israelíes y palestinos, la ciudad de Jerusalén es quizás el más complicado. Pablo, no se escucha el video. Sagrada para los judíos, para los elementos que confluyen en el conflicto entre israelíes y palestinos, la ciudad de Jerusalén es quizás el más complicado y el más delicado por su simbolismo. Este video es el último de una miniserie sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Si no has visto los dos anteriores, tienes el enlace en la descripción. Pues bien, la ciudad de Jerusalén es sagrada para los judíos, para los musulmanes y también para los cristianos.
Para Israel es su capital, eterna e indivisible. Los israelíes reclaman soberanía sobre toda la ciudad, tras haber tomado la parte oriental en 1967, después de la Guerra de los 6 días. Pero las Naciones Unidas declararon nula esta anexión, y desde entonces han ratificado esta decisión en repetidas ocasiones. Por otro lado, tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte de Cisjordania, como Hamás, que controla Gaza, reclaman Jerusalén Oriental como la capital del Estado palestino. Actualmente, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas sostienen que la cuestión de Jerusalén debe resolverse mediante negociación. Por eso, la mayoría de países han ubicado sus embajadas en Israel en la ciudad de Tel Aviv, mientras que Ramallah es la capital administrativa de los territorios palestinos. Pero volvamos a Jerusalén. Veamos cómo se divide para entender por qué la ciudad es tan relevante para cada religión. En la ciudad vieja está la iglesia del Santo Sepulcro. Allí está el Calvario donde fue crucificado Jesús, así como su sepulcro. Es uno de los lugares más santos del cristianismo. Cerca de ahí están la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca, en el lugar donde para los musulmanes Mahoma ascendió al cielo. Este es el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina, y forma parte de la explanada de las mezquitas. Pero bajo esta explanada está el segundo templo, cuyo único resto visible es el Muro de las Lamentaciones. Es el lugar más importante para el judaísmo y el santuario principal del pueblo de Israel desde el siglo X a.C. En la actualidad, toda la ciudad se halla bajo el control israelí, aunque desde el plan de la ONU del 47, que proponía dejar la ciudad santa en manos de la comunidad internacional, su estatus jurídico nunca se ha llegado a aclarar. Y la reciente decisión de Trump de trasladar allí la embajada de Estados Unidos no facilita el entendimiento entre las partes. Lo que está claro es que el estatus de Jerusalén sería un punto clave para un hipotético pacto entre israelíes y palestinos. La ciudad ha sido escenario de muchos conflictos, y algunos de ellos, como vimos en los videos anteriores, desataron intifadas, es decir, levantamientos de los palestinos. De hecho, la cuestión de Jerusalén es un punto importante en el plan de paz recientemente presentado por el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los palestinos tardaron muy poco en rechazar de frente la propuesta, entre otras cosas porque implicaba su renuncia a los territorios ocupados por Israel. Pero, viendo que las relaciones entre estos pueblos han sido extremadamente complicadas desde el principio, ¿sería posible llegar a un acuerdo? Una parte importante de la comunidad internacional cree que los israelíes tendrían que apoyar la idea de un Estado soberano para los palestinos y levantar el bloqueo a Gaza, y retirar también las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Por otro lado, todos los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Pero por el momento, no parece que el conflicto entre Israel y los palestinos vaya a resolverse pronto. Gracias por ver este video y también los otros que hemos hecho sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Amén. Si se dan cuenta, fíjense, es decir, está ahí Israel, está Jerusalén, pero han visto ustedes el Domo de la Roca. Si algo llama la atención en ese lugar, es una cúpula dorada, y eso es una muestra flagrante que todavía está bajo control gentil, por más de que sean musulmanes, ¿no? Están bajo control gentil. Y ese es en ese lugar donde justamente está el Domo de la Roca, que debería construirse el tercer templo judío, ¿no? El que quieren reconstruir, pero no lo pueden hacer porque precisamente es un lugar sagrado para los musulmanes. Los musulmanes aparecen en el año 700 después de Cristo, ¿no? 600 años después de Cristo. Así que, bueno, es en ese lugar donde debería erigirse. Así que si alguien resuelve ese conflicto, pues muy probablemente el anticristo lo haga. Pero hasta ese momento, hasta que Israel lo tome y Jerusalén no sea libre de todo eso, va a seguir bajo influencia gentil. Bueno, ese es un poco el escenario, y fíjense cómo la Biblia nos relata esa situación. De todos los... Pero ahora vamos a entrar, fue un poco larga la introducción, pero vamos a entrar a nuestro pasaje, que es Apocalipsis 20, y el milenio, ¿no? Nuevamente, el sueño de Nabucodonosor, la interpretación que habla de que al final de los tiempos una roca va a llenar la tierra, va a destruir
esa estatua que simboliza y que ilustra el poder terrenal, lo vamos a ver ahora. Apocalipsis 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, ¿no? La serpiente antigua, y aquí explica quién es eso, que es del diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo he resaltado acá justamente la palabra 1000 años para que vean las veces que se menciona esa palabra en estos cortos pasajes, este corto texto. 1000 años. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hemos visto que esa marca es del anticristo cuando él inicia su persecución en media tribulación, ¿no? Y ellos, los que no recibieron esa marca y no adoraron a la bestia, están acá y reinaron con Cristo 1000 años. Seguimos, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la de los creyentes. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? Los que no son parte de la segunda resurrección de muerte, sino de la primera, van a reinar 1000 años. Vamos al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Fíjense, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, que fueron echados en la segunda venida, lo que vimos el anterior domingo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, antes del milenio fueron echados al lago de fuego el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Pero luego del milenio será echado ahí también Satanás. Ahí estará la Trinidad satánica para siempre en el lago de fuego. Así que fíjense que Apocalipsis 20, 1 al 10, categóricamente nos habla de un periodo de 1000 años donde donde vamos a reinar con Cristo. Y eso es lo que se llama milenio, 1000 años o milenio. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo reinará 1000 años literales? Porque hay quienes, incluso hermanos o cristianos, que dicen, no, esto no puede ser literal, y tratan de alegorizar este número y este periodo de tiempo. Pero veamos lo que hemos visto. Apocalipsis 20, el 1 al 6, nos indica 6 veces el hecho de que Cristo reinará 1000 años. 6 veces en 6 versículos vemos que Cristo reinará 1000 años. Ahora, a diferencia de otras situaciones, cuando se usa un concepto indefinido de tiempo, como en Mateo 25, 19, que habla de los últimos tiempos, y lo que acabamos de ver, Juan ahora usa un número específico de años y tiempo, es decir, no es algo metafórico, sino un número específico de tiempo. 2. En el griego del Nuevo Testamento, cuando un número es asociado con la palabra año o años, esta combinación lingüística del número más años siempre se refiere a una duración literal de tiempo, ¿no? Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 20. Ahora, si el número 1000 aquí no fuera literal, entonces, ¿cómo deberíamos interpretar otros números que aparecen en Apocalipsis? Por ejemplo, cuando habla de los 2 testigos en el 11:3 que van a evangelizar y van a dar testimonio a toda la tierra durante la tribulación, o las 7000 personas que vemos en ese mismo periodo, ¿no? Los 4 ángeles que aparecen, los 144,000 israelitas sellados que también van a evangelizar. Fíjense, esos son números. 12,000 de cada tribu, dice la escritura.
los 24 ancianos que arrojan sus coronas delante del Cordero, o los 42 meses o 1260 días que se le da autoridad al anticristo para gobernar, es decir, de la mitad del periodo de la tribulación, cuando él se revela como Satán, bueno, como Dios, se hace adorar como Dios, el anticristo, se le da 42 meses. Entonces, eso también sería algo metafórico, algo abstracto, ¿no? No, o sea, es literal. Entonces, no tomar literalmente el número 1000 o los 1000 años traería sospecha sobre cada número del Apocalipsis, ¿no? Traería sospecha. Por eso es que lo tomamos literal. Ahora, no todo en Apocalipsis es un símbolo o pura simbología o lenguaje apocalíptico. Cuando un autor desea comunicar simbología, advierte al lector que entienda de esa manera, como vemos en Apocalipsis 12, 9, 17, 18, por ejemplo, con el dragón, ¿no? Que tenía 10 cuernos y cosas como esas. Eso sabemos que es simbología, pero en este caso está usando un número literal. Así que en resumen podemos decir que entender este número en su sentido normal y literal parece ser la mejor manera de interpretación en su contexto, nuevamente, 6 veces vemos este número en 6 versículos de la Biblia, de este pasaje, Apocalipsis 20. Ahora, ¿por qué sería necesario en todo caso un reino terrenal? Hay quienes dicen que Cristo retorna y se acaba todo esta tierra y Cristo empieza a reinar para siempre, ya en su reino celestial, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Pero no un reino terrenal. Pero si vemos nosotros Apocalipsis 20, vemos un reino terrenal. ¿Por qué sería necesario este reino terrenal? Bueno, uno, cuando Jesús retorne al final de los 7 años de tribulación, Él establecerá su reino. Lo vemos, incluso Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Nos dijo, ven que oremos, parte del Padre Nuestro es, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aunque pedimos por la voluntad de Dios, y todo lo que ocurre está bajo la voluntad de Dios, no estamos viendo que su reino esté establecido. Muchos dicen, no, Jesús, obviamente el reino ahora es la iglesia y Jesús está reinando en el cielo, pero no es eso lo que indica este texto ni lo que vamos a ver adelante, un reino en la tierra. Dos, la intención, ¿por qué un reino terrenal y milenial? La intención inicial de Dios era gobernar al mundo a través de un intermediario humano, pero el primer Adán falló. Como ustedes saben, en Génesis 1 al 3, Adán y Eva fallaron y no sojuzgaron al mundo como Dios les había encomendado. A partir de eso entró el pecado a este mundo y cada uno de nosotros que nacemos descendientes de ellos traemos el pecado original y pecamos por nuestra propia decisión. Y este mundo está bajo ahora el maligno y bajo la influencia satánica y pecaminosa. Pero el segundo Adán, que es Cristo, que la Biblia llama Cristo, él sí hará, él cumplirá, él gobernará lo que el primer Adán no hizo. Y eso vemos en Génesis 1:28, cuando Dios les dijo a Adán y Eva, fructificaos y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, ¿no? Ellos no lo hicieron a causa del pecado, o lo hicieron parcialmente. Y 1 Corintios 15:45, Pablo dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense, el primer Adán, que era Adán, el de Génesis 1, alma viviente, el postrer Adán es Cristo. Eso también vemos en Romanos 5:12. Así que debe el hombre cumplir, en este caso, el segundo Adán, que es Cristo, que es hombre y que es Dios, cumplir lo que Dios quería sobre este mundo. Tercero, la Escritura a menudo refiere que Cristo un día reinará sobre su propio reino. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, Isaías 9:6, 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza, porque un niño nos es nacido, eso se cumple en la primera venida del Señor, hijo nos es dado, y fíjense, luego de la coma, y el principado sobre su hombro. Está hablando de un principado, de un reino, ¿no? Esa es la segunda venida, separada por una coma. Los judíos, los israelitas, cuando veían este texto en el Antiguo Testamento, pensaban que era parte de una sola venida. No veían
dos venidas, cuando Él se encarna y va a la cruz, y luego cuando Él viene como príncipe. Ya hemos dicho en esta serie que la primera venida Cristo vino como un cordero manso a morir en nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, pero en la segunda venida, como hemos visto el anterior domingo, Cristo viene con caballo blanco, con espada y a juzgar, y el principado sobre su hombro. Pero eso no se veía en el Antiguo Testamento claramente, porque en ese intervalo estaba el periodo de la iglesia, que somos nosotros, compuesta por gentiles y por judíos. Estaba Cristo extendiendo el nuevo pacto, extendiendo la promesa, el plan de salvación a todas las naciones de la tierra. Y en ese intervalo estamos ahora, en el tiempo de los gentiles. Y ese Hijo se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y vamos a ver que va a tener sentido eso más adelante. El Salmo 2.8, David escribe proféticamente sobre el Hijo, le dice el Padre, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es dirigido a Cristo. Algunos usaban este versículo incluso en canciones para las misiones, pero no, esto está refiriéndose al Hijo. Al Hijo se le va a dar de herencia las naciones y los confines de la tierra cuando Él reine. También vemos en Daniel 7:14, el profeta Daniel dice, y le fue dado dominio, gloria y reino al Hijo del Hombre, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Habla de un reino, de un dominio eterno. Lo mismo en Apocalipsis 12:5. Así que la Escritura se refiere a un periodo de un futuro reino, aunque no especifica su tiempo. Ahora, 4, durante el milenio Dios cumplirá las promesas hechas relacionadas a la tierra. Por ejemplo, Dios ha prometido que Jesús y la iglesia un día gobernarán un reino sobre la tierra, como vamos a ver más adelante. Jesús, Israel y la iglesia gobernarán sobre la tierra, ¿no? Por ejemplo, debido a que estas promesas involucran la presente tierra, deben cumplirse antes que la tierra presente sea destruida y reemplazada por cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, todas estas promesas de un reino en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo involucran la presente era, no la futura era final y donde hay un cielo nuevo y tierra nueva, sino la presente era. Entonces, el reino 5, el reino milenial de Cristo, demostrará que solo el gobierno de Dios sobre el hombre pecador puede producir verdadera paz y prosperidad. El hombre ha intentado por toda la historia producir paz y prosperidad duradera para todos, pero no lo ha logrado. Ningún sistema político, ni siquiera económico, lo ha logrado plenamente. En tanto que el reino del Mesías será pacífico y próspero, aún sobre ciudadanos no glorificados, como veremos más adelante. El único gobierno que va a reinar con justicia y paz será el del Mesías. 6. El reino milenial de Cristo demostrará que la depravación del hombre emana de su corazón y no de su entorno o circunstancias. Porque aún en medio de un ambiente perfecto, cuando Cristo reine por 1000 años, cuando Satanás esté atado, la humanidad al final de ese periodo, como hemos leído en Apocalipsis 20, se rebelará finalmente contra Dios. Todo el entorno era positivo, todo el entorno era favorable, ¿no? Muchas veces decimos el hombre es bueno, pero peca influenciado por su entorno, ¿no? La ocasión hace al ladrón, más o menos, ¿no? Pero no es eso. La Biblia habla que del corazón del hombre emanan todas las guerras, todas las injusticias y todo el pecado. Y vamos a ver que en el milenio, aún con Jesús gobernando y con toda la paz y Satanás atado, al final el hombre igual va a rebelarse, algunos van a rebelarse, y vamos a ver quiénes serán más adelante. Ahora, ¿por qué un reino? La Biblia indica que Jerusalén sería restaurada, que sería la capital del reino milenial. Fíjense, Zacarías 14:17 dice, acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Esta es una promesa de restauración. Esto está también en plena, cuando Jerusalén estaban cautivos, y esta es una promesa de restauración. Apocalipsis 29, acabamos de leer eso al inicio, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. La ciudad amada es una acepción, como vemos en Salmos 78 y 87, a Jerusalén. Así que la Biblia indica que Jerusalén sería restaurada. Fíjense esta imagen que hay en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Es una referencia a lo que dice Isaías 2:4. Está esta parte que dice: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso está en el frontis de las Naciones Unidas, una parte de Isaías 2:4. Pero porque las Naciones Unidas fueron establecidas para promover la paz entre las naciones, así que tomaron esta promesa de que las espadas serán rejas de arado, es decir, algo productivo, no algo de guerra, las lanzas en hoces, y no se alzará nación contra nación. Pero lo que no muestran ahí es la primera parte, la condición. Hasta el día de hoy no hemos visto eso. Con Naciones Unidas de por medio hemos visto, bueno, las Naciones Unidas se fundan luego de la Segunda Guerra Mundial, allá en 1940, luego de 1945, y en 1946-47 se forja la Liga de las Naciones, luego de venida Naciones Unidas. Pero desde ese periodo no hemos visto paz, igual hemos visto guerra, la Guerra Fría, hemos visto guerra, la Guerra del Golfo, muchas guerras a nivel global y regional. Lo que no dice ahí es lo que dice previamente, Isaías 2:3, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. Sión es otro nombre de Jerusalén. Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Entonces recién y volverán sus espadas. Cuando él reine, recién va a haber paz. Y eso no ha habido, ¿no? Eso no ha habido hasta ahora, pero un día habrá paz. Un día habrá paz sobre esta tierra. Así que la Biblia indica que Jerusalén sería restaurada. De ahí saldrá la ley, ¿no? Y estas predicciones son las que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también Dios prometió que uno de la descendencia de David reinaría para siempre. Cuando le da la promesa, esto se llama el pacto davídico, le da la promesa a Salomón, que era el hijo de David. Le dice: cuando tus días sean cumplidos, bueno, no, esto es a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Dios a David, Jehová, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y si bien esto se cumple en parte en Salomón, que él edifica la casa, el templo, no se ha cumplido que el trono de David es para siempre. Eso va a ser en época milenial. Por eso cuando Jesús vino, una de las características del Mesías era de que sea hijo de David, y por eso decían hijo de David, hijo de David. El Mesías, el rey que iba a reinar para siempre, debe ser descendiente de David. Y por eso es que cuando el ángel se aparece a María, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense, reinará sobre la casa de Jacob, sobre el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Eso todavía no se ha cumplido, a lo menos de manera literal, terrenal, ¿no? Así que Jesús es descendiente de David. Eso vemos en el Antiguo Testamento. Entonces tenía que ser descendiente. En conclusión, todos los pasajes que hemos visto previamente, citados del Antiguo Testamento, hablan de un futuro reino terrenal intermedio entre el mundo actual que estamos viviendo y el reino eterno de cielo nuevo y tierra nueva, recién en Apocalipsis 21, cuando todo se ha hecho de nuevo y Dios y Cristo gobiernan para siempre. Pero antes de eso, vemos que estos pasajes apuntan a un reino terrenal. Incluso si ustedes recuerdan la imagen, la estatua que hemos visto de Nabucodonosor, son reinos humanos, políticos, ¿no? De este mundo. Y la roca que corta, que llena toda la tierra y destruye esa estatua y llena toda la tierra, ocupa el lugar de ellos en la tierra. Es un reino político
¿no? Como les dije, algunos dijeron que esa roca, o dicen que esa roca, los que no creen en el milenio dicen que esa roca es la iglesia que está reinando ahora, ¿no? Pero ahí todo el contexto es un reino político, es un reino, si bien va a ser un reino espiritual, va a ser con Cristo reinando, va a ser un reino político también, desde Jerusalén, ¿no? Porque ese es todo el contexto del sueño de Nabucodonosor. También, ¿por qué? Y esto hay un video, pero no nos va a dar el tiempo, pero solo como un resumen. Fíjense, los judíos que esperaban a Jesús en el primer siglo y que rechazaron a su Mesías, y aún los judíos ortodoxos de ahora creen esto respecto al panorama escatológico. Eso es, escatológico hemos dicho que significa el estudio de los últimos tiempos, ¿no? Respecto al final de los tiempos, los judíos ortodoxos creen esto todavía y creían esto en el tiempo de Jesús. Creían que vendría un tiempo de tribulación sobre Israel, que luego vendría un heraldo para anunciar la venida del Mesías, el Elías. Luego vendría el Mesías, ellos esperaban un Mesías y los que no creen en Jesús todavía siguen esperando el Mesías. Por eso hasta hace poco se hizo famoso y viral una noticia de un Mesías judío. Pero luego del Mesías ellos creen que las naciones de la tierra, 4, se congregarán para pelear en contra de él y él las devastará y las destruirá. Por eso es que cuando vieron a Jesús el domingo de Ramos y lo aclamaron como Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y lo aclamaron como su rey, al siguiente viernes decían crucifícanle, porque cuando vieron que los romanos lo apresaron, ellos dijeron, este no es nuestro Mesías, porque nuestro Mesías tiene que devolver el lugar preeminente de Israel y tiene que tener victoria militar. Pero no entendían la diferencia entre primera y segunda venida y que Cristo vino primero a reinar en el corazón de los hombres para que se arrepientan y crean en Él, se arrepientan de sus pecados, para cambiar el corazón del hombre, para redimir a los suyos. Pero ellos creen todavía esto, que un día va a venir el Mesías y que va a reinar, y que después de Él purificará la ciudad de Jerusalén, y de que después de eso congregará a todos los judíos de la tierra, ¿no? Por eso ellos promueven el retorno a Israel y luego creen que establecería y establecerá un reino terrenal y eterno. Eso creen los judíos que no creen en Jesús como Mesías, pero escatológicamente su interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento, si nosotros leemos el Antiguo Testamento de manera literal, concluimos igual que ellos. La diferencia con los judíos que no reconocen al Mesías es de que ellos obviamente no han identificado a Jesús como el Mesías, aunque hay judíos que sí lo han hecho, pero es la minoría. Pero como nación, y mayoritariamente no lo han hecho a lo largo de la historia, ni ahora. Por más que está Israel ahí, y está Jerusalén ahora, y hay un Estado, ellos son, si bien son el pueblo étnico de Dios, y Dios tiene un plan con ellos, podríamos decir que actualmente son como paganos, o sea, no es que reconocen a Dios necesariamente ni al Mesías, pero un día lo van a hacer, como dijo Pablo. Entonces todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Luego de la tribulación, uno de los propósitos es afligir a Israel para que reconozca al Mesías, como hemos visto el anterior domingo. Entonces mirarán a aquel a quien traspasaron y se lamentarán. Van a reconocer al Mesías como nación. Y para eso es la tribulación. Pero lo que quiero notar con esto es que hasta los judíos interpretan así, que no es algo tirado de los cabellos interpretar el milenio con el Mesías reinando sobre la tierra. Hay un video de ahí de un rabí que habla de lo mismo, pero no nos va a dar el tiempo, si tal vez al final o después les paso. Así que ya tenemos el pasaje Apocalipsis 20 que nos habla de un reino terrenal, con Jesús, con el Mesías reinando desde Jerusalén. ¿Cómo será ese reino? Ese reino debe tener un gobierno. El reino tendrá un rey que es Jesucristo. La Biblia indica que Cristo será el gobernante del reino milenial. ¿Dónde? Ya hemos leído Isaías 9, 6, 7, que ese niño que es nacido nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo citamos mucho en época de Navidad. Fíjense lo que dice el versículo 7, Isaías 9, 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Sobre el trono de David que estaba en Jerusalén en ese momento, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese niño iba a venir en su primera venida y luego va a reinar. Hasta ahora no hemos visto el cumplimiento de eso, de él reinando para siempre.
aquí en la tierra. Si bien reina en nuestros corazones, en los creyentes, pero no en la tierra. Ahora, Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dios es uno, esa es la Trinidad manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una misma sustancia, esencia, manifestada en tres personas. Así que es posible decir, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová en cuanto al nombre, pero son personas diferentes. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios, una sola sustancia. Ya hemos visto, eso es un misterio, la triunidad, ¿no? Pero en ese día va a reinar, ese día, en ese tiempo va a reinar. Ahora, el rey, Cristo, reinará en ese reino milenial. El rey también delegará su autoridad en el reino. Eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20. El versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vamos a juzgar, vamos a gobernar. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. ¿Dónde dice? Reinaremos sobre la tierra. Esa es la visión de Juan en los cielos cuando ve al Cordero. Y reinaremos, está hablando aquí los redimidos, reinaremos sobre la tierra. Pablo también dice esto en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Habla de un reino. La capital del reino estará en Jerusalén, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, este reino tiene un gobierno gobernado por un rey, tiene un rey que es Jesucristo. Ahora, todo reino tiene ciudadanos. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes entrarán al milenio? Pues veremos dos tipos de creyentes. Uno, los mortales. Al milenio entrarán creyentes no glorificados. ¿Quiénes son estos? Mejor dicho, Mateo 25:31, cuando el Señor está hablando del final de los tiempos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este es el juicio de las ovejas y los cabritos que se da en la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa que hemos visto el anterior domingo, cuando Él venga, conquista el mundo, vence a sus enemigos, ¿no? A los que están rodeando Jerusalén en la batalla de Armagedón, pero también va a juzgar de los sobrevivientes de la tribulación, va a apartar a su mano derecha a las ovejas, a los que se han convertido en la tribulación, ya sea israelitas o ya sea gentiles, los va a apartar. Esto es diferente al tribunal de Cristo y es diferente al gran trono blanco, que es el juicio final. Va a apartar a los creyentes que salen de la tribulación a un lado como ovejas y a los cabritos, a los que han adorado a la bestia, a los que se han puesto la marca a la bestia y que no han muerto. Van a morir 2/3 partes de la humanidad en ese periodo, pero va a haber sobrevivientes, tanto creyentes que se han convertido ahí en ese periodo como no creyentes. Y los que logren sobrevivir y no sean creyentes van a ser llevados a juicio, no van a entrar al milenio. Pero estos creyentes sí van a entrar, pero no con cuerpos glorificados. Recuerden que en el arrebatamiento, cuando Cristo viene y los santos, los que hemos sido arrebatados, esperamos a Jesús y nuestro cuerpo es glorificado, transformado, ¿no? Y los que han muerto en Cristo antes también son glorificados. Eso es en el arrebatamiento, ¿no? Y los que han muerto durante la tribulación igual van a ser glorificados, pero estos no, ¿no? Estos han sobrevivido. Este pasaje afirma la distinción entre el rapto y la segunda venida, la manifestación gloriosa o segunda venida. Si fuera al mismo tiempo, no habría necesidad de este juicio. Es decir, como sostienen algunos, si el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida fueran al mismo tiempo, un mismo evento, entonces el mismo rapto, los que salen a recibir al Señor, ahí ya se haría evidente quiénes son y quiénes no son, ya no haría necesidad de este juicio. Pero este juicio es en su manifestación, ¿no? No entran acá los arrebatados. Así que, ¿quiénes van a entrar? Creyentes con cuerpos mortales no glorificados. De los hijos de ellos luego van a salir los que se van a revelar al final. Estos creyentes poblarán la tierra hasta el final del milenio, como la época de Noé. O sea, cuando se destruyó la tierra por agua, luego del diluvio, cuando bajaron del arca, los hijos de Noé poblaron la tierra. En este caso también estos creyentes que entran al milenio con cuerpos no glorificados repoblarán la tierra. Porque los que ya tengamos cuerpos glorificados, si es que estamos en ese grupo, ya no nos
podremos reproducir, ¿no? Pero esto sí. Y ahorita vamos a ver cómo es posible esto. Ahora, el segundo grupo de personas o ciudadanos que entrarán a este reino serán creyentes glorificados. ¿Quiénes son esos? Los santos del Antiguo Testamento. Esto está en Daniel 9:27, que serán levantados. Abraham, Moisés, Elías, David, todos los héroes de la fe, los creyentes conocidos y no conocidos del Antiguo Testamento van a entrar al milenio con cuerpos ya glorificados. Los apóstoles gobernarán con Jesús, como está establecido en Mateo 19:28. Los creyentes que hemos participado del arrebatamiento rapto, si es que nos toca experimentar eso, entraremos a ese reino con cuerpos ya glorificados. Y también los creyentes que acepten a Cristo durante el periodo de la tribulación, es decir, los que se han quedado, pero en el periodo de la tribulación, luego de la acción evangelizadora de los 2 testigos, los 144,000 sellados que van a evangelizar, y un ángel que va a evangelizar y se van a convertir. Seguramente algunos van a escuchar prédicas, van a leer la Biblia y se van a convertir, y que también murieron como mártires durante la tribulación, la persecución que desata el anticristo, ya sean judíos o gentiles. Todos esos también van a entrar con cuerpos ya glorificados porque habrán muerto. Entonces estos 2 tipos de creyentes van a entrar y dirán, ¿cómo pueden convivir personas con cuerpos glorificados y otros no glorificados? Pues bueno, recuerden que cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días antes de ser ascendido aquí en la tierra. Y él ya estaba con un cuerpo glorificado. De hecho, se movía, traspasaba paredes porque aparecía donde estaban reunidos. Pero también Jesús comía. La Biblia relata que comió con un cuerpo glorificado. Él comió con sus discípulos. Con un cuerpo glorificado él se reunió, ¿no? Y otras acciones más. Es decir, que eso nos muestra que también será posible que convivan creyentes glorificados con cuerpos glorificados y con cuerpos no glorificados. Y es de los no glorificados, de los descendientes, que al final se va a levantar seguramente una rebelión, ¿no? No todos, pero algunos de ellos. Ahora, también este reino, ya hemos visto que tiene un rey, que tiene ciudadanos, tiene enemigos del reino. Satanás es atado y lanzado al abismo, como hemos leído hace unos momentos. Apocalipsis 21:3 dice, vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Así que Satanás será atado y lanzado al abismo. Por eso van a ser 1000 años de paz y prosperidad. No va a haber pecado, porque porque va a estar poblado de creyentes, y además Satanás no va a tentar a nadie, va a estar atado, ¿no? Satanás será liberado al final del milenio y conducirá a una rebelión final. Luego del milenio, por un periodo de tiempo, Satanás, fíjense, como ser creado, es un ser creado, como vemos en Ezequiel 28, existe solo para cumplir los propósitos de Dios, como vemos en Job, en 2 Corintios 12, 7, 10. Él no es soberano, todo lo que haga Satanás y lo que hace siempre está bajo la autoridad de Dios. Él no sorprende a Dios, actúa, es el príncipe de este mundo. Dios, para sus propósitos, le permite tener cierta autoridad y poder, pero no es absoluto ni soberano. Ahora, aparentemente, Dios tendrá un propósito final para Satanás al concluir el reino milenial, como lo tiene ahora. Y luego de eso, nunca más influenciará o influirá en el mundo, ¿no? Disculpen ahí, se me fue un error de taipeo. Pero al final será liberado, dice, como hemos leído ya en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que es el norte de Israel, a fin de reunirlos para la batalla. Hay otra batalla acá, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada y a Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Va a ser rápida esta consumación. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta 1000 años antes, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final del lago de fuego de estos, de Satanás, el anticristo, el falso profeta, y de los que luego
sean juzgados para perdición eterna. Así que, como todo reino tiene su enemigo, su oposición, acá es, como todo gobierno, acá Satanás, primero es atado, hay un periodo de paz donde Jesucristo reina. Satanás no puede engañar a las naciones, pero al final, por un breve periodo, es liberado, pero finalmente es vencido y derrotado para siempre. ¿Cómo será este reino? Características del reino. Ya estamos acabando. La ley de Dios regirá en el corazón de los hombres y Cristo regirá. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Completamente, ¿no? Y si bien nosotros como gentiles, cuando se dio esto a Jeremías, no estaba revelado el misterio de la iglesia que se le revela al apóstol Pablo en Efesios 3. Esto tiene un cumplimiento parcial ahora con la iglesia y con los mismos judíos que reconocen a Jesús, y tenemos al Espíritu Santo y la ley de Jehová está en nosotros, en nuestra mente y corazón. Pero en este tiempo milenial se va a cumplir plenamente todo esto, porque todo Israel será salvo, como dice Pablo en Romanos 11:26. Y toda la iglesia también va a estar ahí. Ahora, otras características del reino. ¿Qué más vamos a ver en ese reino? La ley va a ser la ley de Dios en el corazón de los hombres y Cristo va a estar reinando. Este reino va a ser un reino de rectitud, y aquí están los pasajes 16, 9, 7, un reino de justicia, un reino de santidad, un reino de paz, un reino de conocimiento. Va a estar la presencia directa de Dios ahí, de Cristo, la gloria de Dios llenará Jerusalén y las naciones, va a haber una esperanza de vida prolongada, nos dice Isaías 65. Los más jóvenes que mueran, de los que hayan entrado con cuerpos no glorificados, va a ser de 100 años van a morir. Es decir, va a haber una vida prolongada, van a vivir casi todo el milenio, aún los que no tienen cuerpos no glorificados o glorificados. Va a haber gozo ahí, va a haber consuelo, no va a haber llanto ni lágrimas, no va a haber enfermedad en ese reino milenial. Toda discapacidad va a ser curada, la sordera, la ceguera, todo va a ser curado. Ahí es donde vemos pasajes como de paz, como cuando dice el niño jugará con la serpiente y con el león, van a jugar, no va a haber violencia, ni siquiera en el reino animal. Va a haber libertad de la opresión, va a haber prosperidad económica, va a haber un aumento de la luz solar y va a haber lluvia abundante, ¿no? Como vemos en estos pasajes, va a haber bendición. Es un periodo como nunca antes existido, donde Dios, Cristo, va a demostrar cómo el mundo debió haber sido gobernado desde el principio y cómo es el único juez justo y verdadero, cómo es ser gobernado por Cristo en esta tierra, ¿no? Por eso debe darse el milenio. Así que ya para concluir, diremos que Dios es soberano y su palabra se cumplirá. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso también se va a cumplir. Pedro nos dice ahí en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Está hablando de la segunda venida. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, ¿no? El Señor va a venir a reinar. Es decir, todos los pasajes del Antiguo Testamento nos hablaban de un reino futuro. Lo que hace Apocalipsis 20 es ponerle un lapso de 1000 años, ¿no? Nada más. Debemos ser fieles para ser recompensados en el reino para su gloria. Ahora, nosotros como creyentes, si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos salvos por la fe solamente, no por una religión, no por las obras, no por la ley o por observar la ley o la Torah. Somos salvos por la fe, ¿no? Y obviamente si somos verdaderamente salvos vamos a producir frutos, pero la salvación es gratuita, es por gracia, es por fe en Cristo Jesús. Ahora muchos dicen, bueno, si ya soy salvo, pues me duermo en mis laureles. La salvación no se puede perder porque es Cristo el que nos ha rescatado, es el Espíritu Santo que nos ha sellado, pero sí va a haber recompensas, como ya hemos visto en el tribunal de Cristo. También vamos a ser recompensados los creyentes en el reino milenial. Jesús relató una parábola cuando dijo,
sobre sobre los talentos, que dio talentos a 3 personas, a 3 hombres, y él regresó y dice, mira, Señor, tu mina, le dice uno de los que había recibido un talento, un don, tu mina ha ganado 10 minas. Este hombre hizo prosperar los dones que Dios le había dado. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, pero ha producido algo. Y también le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y aquí es una referencia a que Dios va a premiar la fidelidad en cómo hemos manejado los dones que Él nos ha dado. Así que debemos esperar servir al Señor con todo nuestro ser, aunque ya tenemos la salvación en Cristo, nuestra seguridad está en Cristo, no en nosotros. Si la seguridad de salvación estuviera en nosotros, la perderíamos. Si fuera por obras, nunca la alcanzaríamos. Y si fuera por la ley o la Torah, nunca podríamos cumplirla perfectamente. Solo Cristo lo pudo y lo puede hacer, lo hizo por nosotros. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por la fe solamente, por Cristo solamente y por gracia solamente. Así que debemos clamar a Cristo por salvación. Y también debemos esforzarnos para servir a nuestro Maestro. Fíjense esto, en los tiempos antiguos, al vencedor de los Juegos Olímpicos de Grecia, ahí inician los Juegos hace 2000 años y pico atrás, cuando en el periodo del Imperio griego, a un vencedor de los Juegos Olímpicos se le preguntó, espartano, que era de una ciudad de Esparta, era como decir tarijeño, espartano, ¿qué ganarás con esta victoria? Le preguntaron a este ganador. Y él dijo, Señor, tendré el honor de pelear en primera línea para mi rey. Ese era su honor. El que ganaba podía pelear en primera línea y morir al lado de su rey. Y esa debe ser la motivación de nuestro corazón en este tiempo. No conformarnos solamente con la salvación, sino producir fruto, multiplicar los dones que Él nos ha dado, ponerlos al servicio de su cuerpo, de su iglesia, para la gloria de Él, no para nuestra gloria, para la gloria de Él, para que un día reinemos con Él en primera línea, ahí en el milenio, ¿no? También podemos ver lo siguiente, aprender lo siguiente, la naturaleza del mal es incorregible humanamente. ¿Por qué decimos eso? Porque hemos visto, ni siquiera el milenio cambia la naturaleza maligna de Satanás. Satanás estará atado por 1000 años, verá cómo Cristo reina, pero cuando sea desatado, él engañará rápidamente por un breve tiempo a las naciones. Fíjense, Satanás nunca más va a cambiar, es el ser más degenerado, es inicuo, ¿no? Que nunca más va a cambiar. Ahora, algunos hijos de los seres humanos se le unirán al final y se rebelarán contra la autoridad de Jesús, a pesar de haber vivido la época más gloriosa, más próspera en la historia terrenal. Van a ser seducidos por Satanás y van a decir algo así como, preferiríamos ser libres en el infierno que vasallos en el milenio. Pero van a ser destruidos. Y esto nos muestra de lo tremendo que es nuestra naturaleza humana. El mal está arraigado en nuestro corazón. No es una cuestión de entorno, no es únicamente, si bien hay influencia, Satanás influencia, las malas amistades influencian, pero el problema principal del hombre no son los amigos de nuestros hijos, no son la tele, no es las redes sociales, no es la pornografía, todo eso potencia. El principal problema de nosotros es nuestro propio corazón caído. Y el único que puede cambiar ese corazón es Cristo Jesús. Ese debe ser nuestra oración por nuestros hijos, por nuestros seres queridos y por nosotros mismos. Señor, cambia mi corazón de piedra, y haz un nuevo corazón, si todavía Dios no lo ha hecho. Así que veremos que el infierno es perfectamente justo para Satanás y para todos los que rechazan al Rey. Es justo que haya un infierno, porque Satanás no se arrepentirá y esta gente tampoco. Aún en la tribulación hemos visto que se rebelan contra Dios, blasfeman contra Dios. Y aún ahora, luego de haber experimentado 1000 años de prosperidad y paz, igual algunos, no todos, algunos van a rebelarse contra Dios. Esa es la realidad de la maldad humana. Leía una noticia cuando acabó el encierro en España de la cuarentena.
dijeron, bueno, ahora a partir de hoy es posible salir. Lo primero que hicieron estos jóvenes, salió en el periódico El País, dijo, bueno, emborrachémonos, embriaguémonos para festejar y vivamos liberalmente. ¿No? No dijeron, bueno, volvámonos a Dios, este tiempo es difícil, nos ha mostrado que la vida es pasajera, que, que el ser humano es finito, no. En vez de buscar a Dios, profundizan en su pecado. Y a veces esa es la característica de los seres humanos, somos rebeldes y contumaces. Solo Cristo puede cambiar nuestro corazón. Solo Cristo puede darnos esperanza, vida y seguridad eterna. Como dice Hebreos 3, 7 al 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No seamos como esta gente de la tribulación o del milenio que se rebela contra Dios. No endurezcamos nuestros corazones. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día exhortados los unos a los otros. Busquemos al Señor, nos arrepintamos, ¿no? Si no has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, clama a Dios por salvación, por vida eterna. Y si ya eres creyente, no te conformes en esos laureles. Estás seguro en Cristo, pero igual no debes dejar de estar en el pecado. Debes luchar contra el pecado. Debemos hacerlo de esa manera. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Dice, no dejando de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor, ese día que va a ser glorioso para algunos, para nosotros que ponemos nuestra fe en Cristo, pero va a ser terrible para los que han rechazado contumaz y rebeldemente el mensaje del Evangelio. Van a ser lanzados, juzgados y lanzados al lago de fuego. Por eso Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en su segunda venida, sin relación con el pecado, ya no para salvarnos, sino para juzgar, para salvar a los que le esperan. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, somos los únicos, los que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador, son los únicos que podemos esperar su venida porque creemos en su palabra. El Señor ha prometido y lo hará. Así que, querido amigo, querido hermano, no endurezcas tu corazón. Clama a Cristo. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, clama, arrepiéntete de tus pecados. Pídele al Señor que cambie tu corazón duro por uno nuevo. Y si ya eres creyente, estás seguro en Cristo, pero sigue conforme, creciendo conforme a la imagen de Cristo. No te enfríes, no dejes tu primer amor. No perdamos la perspectiva de que un día nuestro Rey vuelve a reinar y lo esperemos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero y que tu palabra se va a cumplir. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra maldad, nuestra rebeldía, nuestra dureza de corazón. Oh Señor, clamamos a ti por misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas dignas como hijos tuyos, Señor. Gracias porque la salvación es gratuita, es por gracia y por fe únicamente. Pero, Señor, crea en nosotros un corazón para poder servirte y vivir una vida santa y plena. Gracias, Padre. Ayúdanos y te pedimos, Señor, por los que todavía no te conocen, ya sea que alguien que está acá o algún familiar o amigo, Señor, que tú toques su corazón, que tú ablandes ese corazón de piedra, que tu Espíritu Santo, Señor, use, Señor, esta palabra o use posteriormente nuestras vidas, nuestra boca, al predicar el Evangelio, para que estas personas se arrepientan y vuelvan su corazón a Dios por la acción del Espíritu Santo, antes que venga aquel día de juicio terrible. Gracias, Señor. Estamos seguros en ti, te alabamos y te adoramos, te bendecimos, nuestro Rey, y esperamos tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amigos, hermanos. Voy a parar la grabación.